Todo bien, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Brenda Carrillo y pues el día de hoy vamos a abordar un tema que es particularmente complejo. Es un tema que de pronto genera mucha polémica por los componentes que tiene. Eh, Muchas veces la forma en la que se norman las relaciones sociales o la convivencia escolar dentro de la escuela tiene cargas simbólicas o prejuicios que no se alinean de ninguna manera con lo que nos dicen las leyes que norman la conducta de las personas o la convivencia de las personas en el ámbito educativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a brindarles algunas orientaciones, algunas recomendaciones para que ustedes sepan qué es lo que se necesita plasmar en sus acuerdos escolares de convivencia. No es un tema tan sencillo. Y como les decía, ya que se empieza a trabajar con muchos prejuicios, con muchas cargas ideológicas que tenemos todas las personas, no solamente las y los docentes o directivos, sino todas las personas en general, tenemos pues una visión muy particular sobre cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser las interacciones sociales. Sin embargo, una cosa es tener ese tipo de perspectivas y otra cosa es querer hacerlas llegar a nuestro ámbito escolar. Ok, ejemplos ya muy concretos de medidas violatorias de los derechos humanos en un acuerdo escolar de convivencia. Ya cosas muy específicas y que yo sé que a muchos no les van a gustar, pero bueno, se tienen que exponer. Punto número 1 y lo que más nos toca atender de pronto en las escuelas. Condicionar el acceso al derecho a la educación plasmado en el artículo 3º constitucional por temas como cabello largo o teñido, tatuajes, piercings, el color de la piel, la estatura, la complexión física, etc. Este tema es muy polémico, por eso inicié la presentación hablando sobre los prejuicios, los estereotipos, etc. Hoy en día, en estos documentos, en estas orientaciones para la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia, tanto del EDOMEX como de la Ciudad de México, no viene absolutamente nada sobre cómo normar la apariencia física de las niñas y los niños. Nada. Entonces, se puede hacer sugerencias sobre la apariencia física, pero solo eso. No puedes decir, bueno, pero es que si no te cortas el cabello en, ¿cómo se llama? Casquete corto, entonces no puedes entrar a la escuela. Eso no se puede. Se puede hacer la recomendación, pero no se puede condicionar el acceso a la educación. A ver, hace un momento les hablaba sobre la seguridad como criterio muy importante. Imagínense que una niña de sexto, de secundaria, se fue a poner uñas acrílicas y trae unas como de 5 centímetros, ¿no? Porque lo vio que alguna celebridad se puso y dijo, yo también. Y sus papás dijeron, pues vale, no hay problema, ¿no? ¿Y qué pasa si esta niña está en el club de básquetbol o de pronto tocan clases de deportes, pues, de cierta intensidad en educación física? Quizás ahí sí podríamos aludir a que se recomienda enfáticamente que a la niña, y eso dialogarlo directamente con mamás o papás, o se recomienda que se eviten el uso de uñas acrílicas o de uñas de larga extensión si se van a realizar actividades de contacto físico como deportes o como, qué sé yo, manualidades o experimentos en química, qué sé yo. Solamente se pueden restringir ciertas características físicas con base en la utilidad. Otra, por ejemplo. Los piercings o los aretes o arracadas, yo ahorita traigo unas. Prohibido que los niños usen piercings o aretes o arracadas porque es algo no estético y se ve mal. ¿Podemos poner algo así en nuestro acuerdo? No.
No lo podemos. Pero ¿qué pasa? Insisto, si los niños van a participar en juegos de básquet, de fútbol, de vóley, de rallies, de karate, qué sé yo, lo que ustedes tengan en su escuela, y pues este tipo de artefactos pudieran representar un riesgo para su cuerpo. Entonces, ahí en nuestro acuerdo podemos poner, si se van a realizar actividades físicas, si ponemos los ejemplos de las que se realicen en nuestra escuela, se recomienda enfáticamente que tanto niños como niñas no porten aretes o arracadas que pudieran jalarse y que pudieran lastimarles. Y ojo aquí, porque qué tal si queremos justificar que los niños no traigan arracadas, pero de las niñas X, porque pues las niñas siempre hemos traído aretes y arracadas. Entonces ellas no peligran por ser niñas. Hay que ser parejos en las medidas que establecemos. Insisto, porque esas medidas emanan de garantizar la seguridad, no de lo que a nosotros como docentes nos parezca bonito o no. ¿Ok? También, por ejemplo, imaginemos que estamos constituyendo la escolta que vamos a mandar al concurso de escoltas. No sé si todavía se hagan concursos de escoltas. Yo me estoy acordando de mi experiencia en la primaria, ya ustedes me dirán. No sé, seleccionar a las niñas o a los niños más convencionalmente bonitos de acuerdo con los criterios occidentales de belleza, o sea, blancos, delgados y ni tan altos ni tan bajos, para que se vea bonita y se vea uniforme. Pero ¿qué pasa si tenemos, no sé, a una niña o un niño que tiene particulares habilidades para esa actividad o para cualquier otra, pero lo estamos excluyendo porque justamente no se apega a esos criterios de belleza occidental, y pues ahí estamos limitando el desarrollo de una personita, pues por su color de piel o por su estatura o por su complexión? Entonces, que todo ese tipo de medidas se prevengan en nuestros acuerdos escolares de convivencia. No sé si a ustedes les pasó en algún momento de su educación que justo tenían la impresión de que solo las personas, no sé, blancas y delgadas eran las que ponían más como a lucir en ciertos espacios. De hecho, hay como varios chistes en internet sobre cómo se hacían las pastorelas, por ejemplo, en los años 90 o todavía en principios de los 2000, de que siempre al niño o a la niña rubia le ponían de Virgen María y de José. Y a los que éramos blanquitos pero tampoco rubios, pues los ángeles y los demonios. Y a los que eran más morenos, los pastores, y de plano había algunos que los ponían del árbol. Entonces, ese tipo de prácticas yo sé que de pronto suenan por ahí graciosas, pero no lo son, porque subrayan la manera en que muchas veces traemos nuestros prejuicios colgando como un costal, pues como personas, pero los depositamos en nuestros estudiantes, y ellos qué culpa tienen, y van a empezar a generar inseguridades sobre cómo se ve su cuerpo por este tipo de prácticas. Bueno, también es necesario no establecer medidas diferenciadas con base en el sistema sexo-género. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, ¿no? De las niñas pueden usar aretes, los niños no. O prohibir el cabello largo en niños y el cabello corto en niñas. Y aparte tratar de buscar de manera medio sesgada, justificar eso. Por ejemplo, no sé, en la clase de química, los niños, si tienen el cabello más largo de las orejas, no pueden entrar porque no le vaya a caer un cabello a la composición y vaya a haber ahí algún tema. Pero las niñas sí pueden ir así, porque pues son niñas, y de las niñas de toda la vida tenemos el cabello largo. Ahí no estamos siendo parejos, ahí estamos teniendo un sesgo de género. Más bien, o sea, si se busca que no influya el cabello en estos temas, pues buscar que se recojan, que se hagan un chonguito, que se pongan una red, ¿no? Entonces, eso. Alguna vez en un caso, una maestra nos comentaba, es que nosotros empatizamos en que los niños tengan el cabello corto por cuestión de higiene. Y yo me quedé, caray, entonces yo estoy sucia porque mi cabello es muy largo. ¿O cómo va ese asunto? No es una cuestión de higiene. Higiene, pues, es el baño diario, el correcto uso de ciertos dispositivos de limpieza, etc.
pero el largo del cabello de una persona no determina su higiene. Entonces, ¿por qué querer justificar lo injustificable a través de estrategias que ya no podemos sostener? ¿Vale? Siempre hay que apelar a este tipo de medidas por la seguridad. Por ejemplo, dice aquí, obligar a las niñas al uso de la falda aun cuando haya condiciones de frío, sea incómoda para realizar una actividad o se sientan incómodas porque hay violencia sexual en el plantel. A ver, por ejemplo, en las escuelas de la Ciudad de México ya se determinó que mientras se usa el uniforme, pues las niñas y niños pueden usar la falda o el pantalón de acuerdo como a ellos les guste más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de usar un uniforme? ¿Diferenciar quién es niña y quién es niño? ¿O que se vean bonitos? ¿O que se vean decentes? ¿O que se vistan con decoro? No. La finalidad de un uniforme es identificarlos. Que si camino a la escuela le pasa algo a una niña o a un niño, sepamos de dónde viene. Es mucho más fácil y es mucho más provechoso para su seguridad, pues que a través del uniforme conozcamos a quién nos podemos dirigir. Identificarse, uniformar, pues que todas las niñas y los niños sean reconocibles de esa institución. Entonces, eso es lo importante del uniforme. Para eso nos sirve el uniforme, sobre todo, por seguridad. Pero también hay que trabajar pues con nuestros prejuicios y con nuestros miedos a lo diferente y a lo que no es cercano a nosotros. También, por ejemplo, imaginemos en condiciones de frío, ¿no? No sé, en el municipio de Raíces, que es de los más fríos de México, que lo tenemos aquí cerca, en Toluca, o incluso aquí mismo en Toluca, en enero, febrero, hace un frío que, bueno, amanecemos a 0, -2 grados, una cosa terrible. Y pues yo me acuerdo, bueno, yo de pequeña vivía por las faldas del Nevado de Toluca, entonces era un frío espantoso y tener que llegar el lunes a las 6:50 de la mañana con falda era una tortura, aunque lleves mallas. Entonces de pronto pues hay que ser transigentes, ¿no? Que no nos nublen los mandatos de género, el sentido común, sobre que pues a las personas, a los seres humanos, nos da frío, ¿no? Bueno. Y también, por ejemplo, si las niñas o los niños viven en alguno de los municipios, de los 11 municipios que cuentan con alerta o con doble alerta de género, y por ejemplo dice la niña, yo no me siento segura, porque además voy en el turno vespertino en la secundaria, de regresarme a mi casa, y peor aún con la falda, yo me siento mucho más cómoda con el pantalón, que además puedo correr mejor, más rápido, me siento más segura con el pantalón. Entonces yo quiero llevar pantalón, porque vivo en un entorno súper violento, porque además en el Estado de México, como les decía, tenemos incluso doble alerta de género, ya sea por feminicidios y por desapariciones, en 11 municipios. ¿Y qué pasa con las niñas y los niños? De lo que se trata es, pues dialogar para generar esas condiciones que privilegien el interés superior de la infancia, no para pues fastidiarles la vida, solamente porque a mí se me hace que las niñas no se ven bonitas con pantalón. Entonces son temas que, insisto, no les queremos imponer desde Convive, porque también luego hay opiniones sobre, bueno, es que nos quieren imponer una agenda global, Illuminati, no sé, reptiliana. Y la verdad es que no, o sea, son recomendaciones que les damos. Ustedes pues les sugerimos tomarlas en cuenta para que no se vayan a enfrentar a algún problema por desacatar los derechos humanos. Son recomendaciones que les hacemos. Bueno, también condicionar el acceso a la educación por el uso de zapatos u otra indumentaria en mal estado cuando el niño o niña es de escasos recursos y además señalarlo públicamente. Es lo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa si tenemos una niña o un niño que camina 1:30 para llegar a la escuela por terracería y pues ya sus zapatos ya están bastante en mal estado, pero pues son los únicos que tiene, sus papás ganan apenas el mínimo y entonces tú le dices, a ver, párate enfrente del salón, ya vieron cómo la niña tal trae sus zapatos todos desaseados, no te da vergüenza que tus papás no te quieren o no les importas o ese tipo de cosas. Y pues para la niña esa parte doble trauma, porque es el que sus compañeros se burlen de ellos,
y que la figura que debería como de velar por sus derechos, que es él o la docente, pues en lugar de protegerla la está exhibiendo enfrente de todos por algo que no es su culpa, porque es algo que apela a las condiciones estructurales precarias en las que vive su familia, que además es una realidad de una gran parte de la población mexicana. ¿Okay? También, siguiente punto, estigmatizar creencias religiosas distintas a las predominantes, como la prohibición de artículos ornamentales vinculados con esas creencias, siempre y cuando no se comprometa la seguridad de la infancia. Ahorita les voy a explicar por qué. Por ejemplo, la otra vez me preguntaba una maestra, oiga, yo tengo un niño que sus papás son devotos de la Santa Muerte. ¿Qué le puedo decir yo al niño para que no traiga sus colguijes estos de la Santa Muerte o sus cosas de la Santa Muerte? Pues porque siento que asusta a los niños y porque a mí no me agrada. Y le dije, maestra, ok, el tema aquí es que el artículo 24 constitucional nos habla de la libertad de cultos. Y mientras el niño no esté molestando, deliberadamente dañando a los demás, pues usted no puede negarle portar símbolos relativos a sus creencias simplemente porque no le gustan a ustedes o le da miedo. Entonces, por ejemplo, es el mismo caso con las personas que son testigos de Jehová, que pues muchas veces dicen, bueno, yo prefiero no saludar a la bandera porque va en contra de mis creencias, y dices, bueno, vale, igual pues ser transigentes con sus posicionamientos, pero aquí hay algo muy polémico, que es que muchas veces algunas personas que son testigos de Jehová, pues dicen no podemos brindarle transfusiones, operaciones o intervenciones médicas o quirúrgicas a niñas y niños porque va en contra de nuestras creencias. A ver, por no saludar a la bandera nadie se va a morir, pero por falta de alguna intervención médica, pues sí te puedes morir, básicamente. Entonces aquí entra el principio del interés superior de la niñez. Es decir, ninguna medida puede obstaculizar el goce de derechos y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Entonces aquí se estaría negando su derecho a la salud. Es distinto, sí diferenciamos, sí dimensionamos cuáles son las diferencias entre lo admisible y lo inadmisible, siempre que el criterio sea la seguridad y la integridad, ¿vale? Ok. También, prohibir que las infancias trans utilicen el uniforme de la escuela con el que se sientan más a gusto o que ejerzan la expresión de género con la que se identifiquen. Ese es otro tema que da para otra presentación completamente. Pero es lo que les decía hace un momento. El uniforme sirve o tiene como función primordial la identificación y la seguridad. Ok, otra cosa. Impedir que infancias con condiciones médicas utilicen indumentarias u ornamentos que les hagan sentir más seguros. Por ejemplo, niñas y niños que tengan cáncer, VIH, diabetes, obesidad o neurodivergencias. Con neurodivergencias yo me refiero a temas como trastorno límite de la personalidad, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno de ansiedad generalizada, depresión, trastornos del espectro autista, Asperger, pues, puede ser uno de ellos, etcétera, ¿no? A todo esto me refiero. Y entonces, por ejemplo, alguna vez revisamos un acuerdo escolar de convivencia que decía, portar las cejas completas. Ok, yo no sé qué tiene que ver la convivencia escolar y la prevención de la violencia con las cejas, pero ahí venían las cejas. ¿Qué pasa si tenemos un niño que está llevando sesiones de quimioterapia y se le está cayendo todo el pelo, incluyendo las cejas? ¿Qué pasa ahí? ¿No nos está faltando empatía? O, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien tiene una neurodivergencia y tenemos un pequeño que no puede estar lejos de su peluche o de su cobijita de apoyo emocional y a fuerza queremos quitársela y arrebatársela y se la entregamos a la salida a tus papás y para el niño es un trauma? Porque no lo estamos viendo desde el lado de que quizás padece alguna neurodivergencia. Entonces, por eso a eso me refiero con que los acuerdos son muy situados en el contexto específico en el que se elaboran. O sea, estos casos que les estoy poniendo son generales y son suposiciones, pero ustedes saben con qué tipo de poblaciones dialogan.
Ok, criterios para orientar los acuerdos con base en la utilidad y no en sesgos y prejuicios. Vale, ya les dije todo esto. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues primero les recomiendo evitar juicios, acciones y toma de decisiones basadas en estereotipos de género, porque esto invisibiliza la individualidad e identidad de niñas y niños al atribuirles características tradicionalmente asociadas a hombres o mujeres. Quizás hoy en día ya no pase, creo que ya no, pero cuando yo iba a la secundaria, había distintos clubs como extracurriculares o extraescolares y estaban diseñados para hombres y para mujeres. Y entonces los de mujeres eran tejido y costura, cocina, economía doméstica, una cosa así, y el que era como más mixto, más progre, era mecanografía. Y los de hombres eran carpintería, electricidad y herrería, me parece. Entonces, ¿por qué no dejar que las niñas y los niños elijan, pues, el que más les guste? ¿Qué tal si tenemos un niño que, no sé, sus papás son chefs y dice, yo quiero ser chef y me encanta cocinar, entonces yo quiero entrar a cocina? ¿Por qué tendríamos que prohibirle tener acceso a ese tipo de situaciones? Quizás hoy ya no pasa tanto, pero hay que tener cuidado, porque todavía quedan ciertos remanentes de esas prácticas. También, tomar decisiones basadas en estereotipos y plasmarlas en los acuerdos puede generar desigualdad, falta de acceso a recursos y obstáculos a la libertad de expresión, así como limitar la experiencia educativa de las infancias. ¿Okay? Muchas veces se argumenta es que los niños están en formación. Sí, justo están en formación. Exactamente, maestra, están en formación, dio en el clavo. Entonces no queremos formarles en los prejuicios y estereotipos de toda la vida. Queremos formarles en la libertad de expresión, en la diversidad, en la tolerancia, en la inclusión. Bueno, quizás no en la tolerancia, porque de pronto puedes llegar a ser chocante este asunto de, bueno, yo te tolero, pero pues no estés cerca de mí. Bueno, entonces justamente queremos formarles en libertad, en integración, en inclusión, que son básicamente los estatutos que nos remarcan la nueva escuela mexicana. ¿Es difícil? Sí, es más difícil. Es más difícil que poner todos el mismo peinado, así como en Corea del Norte, como Kim Jong-un, ¿no? Es más fácil eso. Es más difícil el diálogo, la concordia a partir del diálogo. Claro que es más difícil. Y es muy importante, pues, privilegiar derechos como el de la libertad de expresión. ¿Ok? Y muchas veces justamente los niños y las niñas están empezando a construir los pilares de su identidad. Y los pilares de su identidad quizás no van a ser usar casquete corto como a ti te gusta o como a ti te pusieron. Los tiempos cambian, lo siento mucho. Yo sé que esta conferencia es bien difícil y que para algunas personas puede ser sumamente complicado estar escuchando esto, incluso les puede desagradar. Pero pues es el contexto que tenemos hoy en día. El contexto va cambiando. Si nosotros nos quedamos estancados, no nos van a esperar. La carrera allá afuera sigue. Bueno, ¿qué más? Muchas veces justo se limita la expresión de la identidad de las infancias con el no cabello pintado. Claro, porque si te pintas el cabello automáticamente, pues tus habilidades cognitivas o tu capacidad de aprendizaje pues se reduce visiblemente. No, y además, por ejemplo, muchas veces se proponen que nada de cabello pintado, ¿no? Y tú vas a la escuela y el 95% de las maestras traen el cabello pintado. Y es como, a ver, hay que ser congruentes, ¿no? O sea, es que yo ya soy adulto. Sí, pero todas las personas tenemos derecho a expresar nuestra identidad de la manera en la que nos gusta. Y ahí es mucho diálogo con mamás y papás. Siempre escuchar sus razones, porque si no, pues solamente se trata de imponer y eso es lo que se hacía en los antiguos reglamentos. Toda medida o acción disciplinaria presente en los acuerdos de convivencia escolar debe tener como base la utilidad, es lo que vengo subrayando desde hace un rato.
No criterios subjetivos como la religiosidad o la moralidad predominante en ese contexto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el criterio primordial es la utilidad y la seguridad. Ahora, recordarles que nuestra postura ideológica, inclinaciones políticas, creencias religiosas o criterios del gusto son válidos. Claro que son válidos, pero pertenecen a la esfera de lo privado. Yo y ustedes, como personal del servicio público, debemos suscribir la visión del Estado mexicano y apegarnos a las leyes cuando desempeñamos nuestras actividades laborales. De la calle para afuera nosotros podemos expresar esas opiniones o vestirnos o comportarnos pues como nos agrade o incluso proferir la religión o las prácticas políticas que nos agraden. Pero de pronto imagínense que, por ejemplo, no sé, hay un maestro o maestra que sea fanático del dictador alemán de los años 30, 40, ya saben de quién estoy hablando, no lo digo porque nos censuran en YouTube, y es súper fan de esa ideología y entonces tiene pósters en su casa del señor del bigote chistoso y de pronto llega a su escuela y empieza a decirle a los niños que lo que hizo está bien y que se lo merecían, a los que afectó, y no puedes hacer eso porque quizás esa sea tu ideología, pero tú como servidor público tienes que suscribir esa visión que te está pues subrayando el Estado mexicano, que debe tener las características de la educación. Entonces, sí, nuestra ideología nos la podemos llevar a nuestra casa y bueno. Oigan, y también comentarles que esto también aplica para las y los docentes, ¿eh? Ustedes también tienen derecho de expresar su identidad y de expresar sus gustos a través de cómo se visten, a través de cómo se peinan, si tienen tatuajes. Nadie tiene derecho de condicionarles su trabajo, ni de amenazarlos, ni decirles que se tapen o que qué mal se ven o que se vistan con decoro. No, ningún directivo tiene facultades de poder condicionarles a ustedes el acceso a ciertas prerrogativas como sus días económicos o qué sé yo, por su apariencia física. También comentarles eso a ustedes. Muchas veces, recuerden, si ustedes les están condicionando de esa forma, recuerden que está CONAPRED y también incluso en Convive nos pueden reportar ese tipo de situaciones y los revisamos. Porque en algún momento una maestra me comentó que su director, llegó un director nuevo y les dijo, pues la verdad es que yo ya me di cuenta de que aquí las maestras se visten muy mal. Ya no se visten como aquellas maestras de hace años, con sus tacones y con sus vestidos y su chongo. Ahora todas andan de pantalón de mezclilla y roto además, y de tenis. Y luego para acabarla tienen tatuajes. Entonces, no. Aquí todas las maestras se me van a vestir de vestido, de falda, de traje sastre y todas con tacones. Eso también es una vulneración hacia ustedes. No se puede hacer eso. Lo que yo le dije, a ver, que te lo pasen por escrito y procedemos. Porque ese tipo de acciones son las mismitas que les estoy señalando que usualmente se establecen sobre los estudiantes. O el maestro que tiene muchos tatuajes, le dicen, maestro, por favor, usted sí o sí tiene que venir de manga larga. Y resulta que es el maestro de educación física y que estamos a 28 grados y el pobre tiene que andar de manga larga. Entonces, ese tipo de situaciones tampoco pueden pues presentárselas a ustedes. Entonces, yo sé que habrá quienes no les guste que esté diciendo esto, pero habrá otras personas que digan, vale, contra mí tampoco. Ok. Siguiente punto.